Septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes. Año de nieves, año de bienes. Si la Candelaria plora, el invierno está fuera. Si llueve por Santa Viviana, llueve 40 días y una semana. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él afectaba. Mira, Danielín, hijo, estas son las sábanas tuyas. Van marcadas con tus iniciales. Estas tus camisetas. Y estos tus calzoncillos. Y tus calcetines. Todo va marcado con tus letras. En el colegio seréis muchos chicos y de otro modo es posible que se extraviaran. Daniel el Mochuelo notaba en la garganta un volumen inusitado, como si se tratara de un cuerpo extraño. Su madre se pasó el embés de la mano por la punta de la nariz remangada y sorbió una moquita. El momento debe ser muy especial cuando la madre hace eso que otras veces me prohíbe hacer a mí, pensó el Mochuelo, y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar. Cuídate y cuida la ropa, hijo. Bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto. Somos pobres, pero tu padre quiere que seas algo en la vida. Por su parte, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables fabricaría quesos, como su padre, y los domingos se entretendría con la escopeta, o se iría al río a pescar truchas, o a echar una partida de bolos. Allá hay más, 2, 4. Más y Más eso. Exacto. Ya 4 meses que no se fue. ¡Esa bonita! 140. Venga, Javi, las tuyas, venga. Otro tira. A ver cómo va la... A ver. El valle. Aquel valle significaba mucho para Daniel el Mochuelo. Bien mirado, significaba todo para él. En el valle había nacido y, en 11 años, jamás franqueó la cadena de altas montañas que lo circuían, ni experimentó la necesidad de hacerlo siquiera. En primavera y verano, Roque el Moñigo y Daniel el Mochuelo solían sentarse al caer la tarde en cualquier leve prominencia y desde allí contemplaban, agobiados por una unción casi religiosa, la lánguida e ininterrumpida vitalidad del valle. Las ingentes montañas, con sus recias crestas recortadas sobre el horizonte, imbuían al Moñigo una irritante impresión de insignificancia. Valladolid, o más exactamente Castilla, es una presencia constante en mi obra, el centro de mi preocupación. No en balde he dicho siempre que yo soy como los árboles, crezco donde me plantan, hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla, no acertaría a vivir. Castilla, Valladolid, esta es mi tierra.
Valladolid, ciudad castellana fundada por el conde don Pero Ansúrez en la confluencia de dos ríos, el Pisuerga y la Esgueva, porque este último río, tal vez por las sinuosidades de su curso, es río hembra, mientras el Pisuerga, río macho, es más profundo, meditabundo y controlado. En esta casa, que milagrosamente sigue en pie, en el número 12 de la acera de Recoletos, vi la primera luz el 17 de octubre de 1920. ¿Cómo no admitir en la vida de los hombres un cierto determinismo? Los sótanos de esta casa trepidaron durante muchos años con las primeras máquinas del norte de Castilla, periódico al que mi vida ha estado vinculada hasta el día y desde el que inicié mi actividad más estrictamente literaria. En este año de gracia de 1982, el norte de Castilla, institución viva en la región, ha cumplido 128 años, edad provecta, edad de elegidos, ya que en este país nuestro, tan inclinado a la violencia y al resentimiento político, es más difícil que un periódico llegue a centenario que no que llegue una persona. De otra parte, los balcones de la casa de mi nacimiento, asomados al campo grande donde di mis primeros pasos y donde hoy sigo paseando mis nostalgias de sesentón, determinaron sin duda otra constante de mi vida, mi inclinación al campo, esto es, mi sentimiento de la naturaleza. Es claro que mi tierra, mi ciudad, ha experimentado cambios sustanciales desde que yo vine al mundo hasta nuestros días. Tantos que fuera de 4 monumentos y la Casa de la Cera de Recoletos no es fácil encontrar testigos del nacimiento de uno. En el primer cuarto de siglo, Valladolid era una pequeña ciudad chata y horizontal, dominada por las torres, la catedral, Nuestra Señora de la Antigua, San Lorenzo, El Salvador. Con sus apenas 75.000 habitantes, era una urbe cerealista y menestral pendiente de las cosechas. Ciudad apacible, remansada, de amarillos tranvías con jardinera, paseos cotidianos por la acera de San Francisco y conciertos dominicales en los templetes del Campo Grande y la Plaza Mayor a cargo de la banda del Regimiento de San Quintín. Era la época en que las capitales de provincias no se avergonzaban de serlo y tenían pátina y fisonomía de capitales de provincia. No habían sido aún ganadas por la fiebre de la verticalidad, por esa aspiración hortera y pretenciosa de asemejarse a Nueva York. Ciudad de ritmo sosegado la que acunó mi infancia, con una incipiente circulación mecánica imponiéndose lentamente a los últimos coches de caballos, el peso notorio de su universidad y su academia de caballería y cantinelas de pregones en las mañanas de sol por las viejas rúas. Pero esa Valladolid, de la que se habían desvanecido ya las últimas reminiscencias de la que un día no demasiado lejano fuera corte de España, quedó atrás. El último medio siglo ha alumbrado otra Valladolid, una urbe trepidante e incómoda, con cerca de 400.000 habitantes conseguidos a base de despoblar una provincia extenuada. Todo va marcado con tus letras. En el colegio seréis muchos chicos y de otro modo es posible que se extraviara.
Y empecé a darme cuenta entonces de que ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día. Y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro. Valladolid atravesó el Pisuerga con 3 nuevos puentes, resolviendo así su súbito problema de superpoblación, no quizá de un modo brillante, pero sí decoroso y oxigenado. La Huerta del Rey es hoy, a mi juicio, con Las Moreras, el único barrio pinciano donde se ha tenido en cuenta que la primera necesidad del ciudadano es respirar. Pero antes la piqueta, activada por la especulación, se llevó por delante la antigua urbe. Un ardor febril de rectificación uniformó el viejo casco, borró su personalidad tradicional, que apenas se conserva hoy de manera incompleta en la Plaza Mayor y sus aledaños. El resto, barrios y calles de la Universidad, San Miguel, La Torrecilla, el León, San Martín, San Blas, el Rosarillo, fueron día a día enajenando su carácter en aras de la modernidad, sustituyendo los antiguos palacios por una arquitectura funcional de colmena, logrando tal vez un hábitat más cómodo pero indudablemente más feo e impersonal. La Valladolid actual ha abolido la clásica jerarquía de sus torres y su vibración motorizada ha puesto sordina al entrañable lenguaje de las campanas. En la actualidad, los viejos y sugerentes rincones no le salen al paso al viandante como antaño. Ha de buscarlos. Esta era la respuesta a un generalizado anhelo de desarrollo, a una repentina e incoherente industrialización. Aquella ciudad que el conde Pero Ansúrez fundara como punto de enlace entre una provincia agraria y otras ganaderas, se convirtió en pocos años en una capital de economía mixta, erizada de chimeneas y estructuras fabriles. El trigo y la cebada continuaban siendo protagonistas, pero junto a ellos industrias transformadoras, fábricas de automóviles, de camiones, de aluminio, de nitratos artificiales. Y la población incensada por los humos de sus chimeneas, dividida en dos por un Pisuerga contaminado y sin peces, empezó a ponerse a tono con los nuevos tiempos. Un comercio moderno y activo, amplias avenidas, discotecas, polideportivos. Una ciudad ruidosa acorde con las exigencias de la época. Todo esto no bastaba para enterrar su historia, el pasado, que en mi ciudad, en mi tierra, al margen de la aparatosidad de los castillos que le dan nombre, La Mota, Peñafiel, Torrelobatón, Fuensaldaña, Montealegre, Villafuerte y otros, asoma de manera discreta, sin alardes, como corresponde a la idiosincrasia del castellano. Valladolid, a diferencia de otras ciudades de la región, tiene más historia que piedras, esto es, más significación que espectáculo. Ello no es óbice para que en punto a arte pueda exhibir un interesante y variado muestrario que va desde la iglesia visigótica de Bamba a la inacabada catedral herreriana, pasando por el templo mozárabe de San Cebrián de Mazote, la torre románica de Nuestra Señora de la Antigua, el patio de Santa Cruz, el claustro de San Gregorio, o la fachada plateresca de San Pablo.
Pero insisto, la historia de esta tierra es aún más significativa, de más bulto que sus piedras. Recordemos a estos efectos la clave de su desarrollo en el medievo, las famosas ferias de Medina del Campo, Villalón y Río Seco, impulsadas en su última etapa por los galeones de América, determinantes de la economía y las finanzas del país, ferias que al perderse nos costaron también en poco tiempo la capitalidad del reino. La placa de este caserón destartalado reza que en él contrajeron matrimonio Isabel y Fernando. Arquitectónicamente no ofrece la aparatosidad propia de la circunstancia, pero en esta casa tenemos nada menos que el símbolo de la unidad nacional. No lejos de la misma se encuentra el palacio donde nació Felipe II, por una de cuyas ventanas cuenta la leyenda que sacaron a bautizar al príncipe, ya que de haberlo hecho por la puerta, don Felipe hubiera tenido que ser bautizado en otra parroquia. Piques y rivalidades de feligreses. Otros protagonistas de relieve avecindados en esta villa fueron, entre otros muchos, Colón, Cervantes y la reina doña Juana. Pocas cosas tan oscuras y misteriosas como la biografía del almirante. De él apenas se pueden asegurar dos cosas, que descubrió América y que murió en Valladolid. En lo que concierne a Cervantes, sí conservamos su casa en la calle de Miguel Íscar, nuestro gran alcalde de principios de siglo, un rincón húmedo, vegetal y evocador, a cuya puerta tuvo lugar el controvertido episodio de don Gaspar de Ezpeleta. Finalmente, doña Juana la Loca refugió su amargura en Tordesillas, lugar donde se firmó el famoso tratado, en cuyo convento de las Claras junto al Duero permaneció enclaustrada buena parte de su vida. A un paso de Tordesillas, en la gran llanura al noroeste de la ciudad, se libró la decisiva batalla de Villalar, donde los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado fueron derrotados por los ejércitos del emperador. Los comuneros se dirigen al palacio que sirve a Juana de encierro. Se aferran a Reina Loca por no asirse ya a Rey Cuerdo. Que en el futuro a los grandes se les quite del gobierno, que no guarden fortalezas, que no cuenten con guerreros, que tiranías pasadas no puedan volver con ellos. La lucha larga ha de ser por la libertad del reino, que no fuera libertad la que los reyes le dieron, que libertad concedida no es libertad, sino fuero. Que sepan todos los pueblos de los mis reinos de España que en uso de mi poder, al que nadie menoscaba, más absoluto y real que antes de que estallara la rebelión de que sufren las ciudades castellanas, condeno sin enjuiciarles y con sentencia inmediata 249 comuneros de más talla a morir si son seglares, y si clérigos que salgan de los conventos e iglesias perdiendo cuanto les valga. Firmado en Worms, vuestro rey Carlos I de España.
La negativa de la reina madre, Juana la Loca, a ponerse a su lado y la falta de cohesión en los mandos les precipitó a la derrota de Villalar. Padilla, Bravo y Maldonado fueron ejecutados. Justicia en nombre del rey y el Consejo de Regencia. Por su traición y su infamia, los caballeros perezcan. Cumplid pronto la sentencia, pero llamarnos traidores nadie puede en esta tierra, mientes tú, vil pregonero, y aquel a quien obedezcas. Aquel hecho puso fin a nuestras libertades e inició la decadencia de mi tierra. En nuestros días se intenta convertir a Villalar en un símbolo de la unidad castellano-leonesa, pero yo dudo mucho que en Castilla, que en palabras de Ortega hizo a España y posteriormente hizo mundos, exista una conciencia regional profunda, acrisolada y firme. El pasado de mi tierra viene a ser, pues, en cierta medida, el pasado de España. Y aquí está, en Yesto, el archivo de Simancas, pisapapeles de la historia, como lo llamó Francisco de Cosío, para acreditarlo. El castillo archivo de Simancas, que es un arcón de la historia de España. Un arcón de la historia de España que empieza por ser un arcón de la historia de Castilla, pero que después, por el papel preponderante y hegemónico que Castilla ha tenido en la vida española en conjunto, pues se convierte en un archivo de España. Mas si hubiera que elegir un símbolo, uno solo, en el que se concretase el sentido creador del pueblo vallisoletano, quizá el más definidor sería, a mi entender, nuestro Museo Nacional de Escultura, en su género único en el mundo. La escultura del barroco, la técnica del estofado, la imaginería de nuestros pasos procesionales, encuentra en la escuela castellana su más vigoroso dramatismo. Juan de Juni, Gregorio Fernández, Alonso de Berruguete animan la madera de nuestros pinos, arrancan de ellos expresividad y belleza. Nada más alejado del barroco y tal vez más en consonancia con la austeridad y las veleidades meteorológicas de esta tierra que el folclore castellano rescatado hoy con sabiduría y tenacidad por nuestro Joaquín Díaz. Septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes. Año de nieves, año de bienes. Si la Candelaria plora, el invierno está fuera. Si llueve por Santa Viviana, llueve 40 días y una semana. Santo Cristo del amparo, nuestro Padre y Redentor, agua te pedimos todos, danos el agua, Señor. Agua pide el artesiano, agua pide el labrador, agua te pedimos todos, danos el agua, Señor. Santo Cristo del amparo, nuestro Padre y Redentor, agua te pedimos todos, danos el agua, Señor. Tal vez de lo antedicho, por referirse exclusivamente a Valladolid, esté dándonos una imagen risueña y optimista de mi tierra. En rigor, mi tierra es Castilla, la Castilla donde discurren mis novelas no precisamente optimistas.
pero dando de lado la historia y el pasado de mi región, el paisaje y sus peculiaridades, recalemos únicamente en la realidad socioeconómica. Porque resulta que Valladolid, como Burgos, no deja de ser un islote floreciente y activo dentro de una región pasada y deprimida, que para mayor escarnio fue identificada a lo largo de medio siglo con Madrid, el centralismo y la administración. Hiriente paradoja. El día que me largué, las mellizas dormían juntas en la vieja cama de hierro y, al besarlas en la frente, la Clara, que solo dormía con un ojo y me miraba con el otro azul, patéticamente inmóvil, rebulló, y los muelles chirriaron como si también quisieran despedirme. A padre no le dije nada, ni hice por verle, porque me había advertido, si te marchas, hazte la idea de que no me has conocido. Y yo me hice la idea desde el principio y amén. Y después de toparme con el aniano bajo el chopo del Elicio, tomé el camino de Pozal de la Culebra, con el hato al hombro y charlando con el cosario de cosas insustanciales, porque en mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas, y si uno se va, ya volverá, y si uno enferma, ya sanará, y si no sana, que se muera y que le entierren. Después de todo, el pueblo permanece, y algo queda de uno agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. Tras el pueblo se iniciaban los tesos como moles de ceniza, y al pie del cerro Fortuna, como protegiéndole del matacabras, se alzaba el soto de los encapuchados, donde por San Vito, cuando era niño y madre vivía, merendábamos los cangrejos que padre sacaba del arroyo y una tortilla de escabeche. Recuerdo que padre en aquellas meriendas empinaba la bota más de la cuenta, y madre decía, deja la bota, Isidoro, te puede hacer mal, y él se enfadaba. Fuera de 2 o 3 provincias industrializadas, la vieja Castilla a duras penas se sostiene en ese mínimo de población 20-25 habitantes por kilómetro cuadrado que los organismos internacionales establecen como límite de la desertización. Es decir, Castilla, la Castilla mítica y milenaria pobladora de mundos, más de 300 millones de seres hablan nuestro idioma, apenas tiene ya energías para poblarse a sí misma. Un clima difícil y caprichoso, junto a una política mezquina y arbitraria que permite subir el precio de la azada pero no el de la patata, han podido más que los adelantos de la técnica. Y si un día se creyó que mediante las nuevas técnicas agrícolas se habían desterrado para siempre las cosechas catastróficas, ha bastado un año, el presente, de clima adverso para demostrarnos que no, que estamos donde estábamos, que la catástrofe se ha producido, que el cielo no solo es el paisaje de Castilla, como afirmaba Bartolomé Cosío, sino también su sustento. No en balde Estrabón calificó a Castilla de país frío, áspero y pobre. Esto quizá explique que de los pueblos antiguos que se establecen en España, únicamente asienten en la meseta norte las tribus más estoicas, las más esforzadas, las más sufridas. Y esto sin duda explica también
El protagonismo del clima en el refranero, compendio de sabiduría popular. Septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes. Año de nieves, año de bienes. Si la Candelaria plora, el invierno está fuera. Si llueve por Santa Viviana, llueve 40 días y una semana. Lluvia, sol, escarcha, hielo, nieve. ¿Cómo conseguir de todos estos elementos un orden racional? Y si este ordenamiento falla, y falla un ordenamiento eficaz de la política agraria, y falla, que todo hay que decirlo, la iniciativa de mis paisanos, ¿cómo salir de este atolladero? El campesino castellano hace años que renunció al heroísmo. La emigración iniciada en los años 50 puede significar el principio del fin de mi región. En tan solo 10 años, la meseta norte perdió 500.000 de habitantes de un total de menos de 3, y otro elevadísimo porcentaje abandonó los medios rurales para instalarse en las capitales. La gente escapaba del campo, huía de la pobreza y la incertidumbre, aspiraba a la seguridad de un puesto fijo. ¿Cómo reprochárselo? Cierto que la población de la Castilla rural era hace 20 años muy elevada, pero su reducción se llevó a cabo de manera incontrolada, torpe y anárquica, de tal modo que apenas quedaron en los pueblos los viejos y los enfermos. En la actualidad, la población de Castilla es la misma que a finales del siglo XIX, mientras la de España ha doblado. José Sagredo, en un interesante estudio demográfico de la comarca burgalesa de la Bureba, nos hace ver que a principios de siglo la población castellana representaba el 12,5% de la de España, en tanto que en la actualidad apenas llega al 7%. O sea, dice que los españoles son cada día más, pero los castellano-leoneses somos cada día menos. Por su parte, Juan Pablo Pañueco, autor de este libro terrible, desolador, sobre Castilla, admite que el paro andaluz es superior al castellano, pero afirma para demostrar esto se emplean argumentos especiosos, porque para que exista un elevado número de parados en una determinada región, dice, es necesario que previamente exista un número elevado de trabajadores que se puedan parar. Añade que si Sevilla tiene 50.000 trabajadores en paro, mientras Soria no tiene siquiera 50.000 personas entre capital y provincia en activo, ¿qué provincia está más parada? ¿Sevilla o Soria? Es evidente que Andalucía, con un número de ciudadanos todavía importantes en todas sus poblaciones, tiene unas posibilidades de recuperación con las que desgraciadamente ya no cuenta Castilla.
Pero antes que de papeles ajenos, prefiero fiarme de la realidad que constato con mis propios ojos cada mañana. El pueblecito burgalés de Sedano, mi tierra de adopción, del que me enamoré al tiempo que de mi novia ya por los años 40, cuando este pueblecito era una comunidad viva y estructurada, con su notaría, su registro, su juzgado, su telégrafo, su fonda y su farmacia. Un pueblo con una economía pobre, de subsistencia tal vez, pero un pueblo vital, con demografía creciente, jóvenes en sus bailes y niños en sus escuelas. En mi pueblo, cuando un mozo se dirige a una moza con intención de matrimonio, basta con que la siente a la sombra de los chopos para que ella diga sí o no. Esta tradición ha terminado con las declaraciones amorosas que en mi pueblo, que es pueblo de tímidos, constituían un arduo problema. Bien es verdad que, a veces, de la sombra de los enamorados sale una criatura, pero ello no entorpece la marcha de las cosas, pues don Justo del Espíritu Santo nunca se negó a celebrar un bautizo y una boda al mismo tiempo. En mi pueblo, diga lo que digan las malas lenguas, se conserva un concepto serio de la dignidad y el sentido de la responsabilidad está muy aguzado. Según decía mi tía Marcelina, en sus 92 años de vida no conoció un mozo que, a sabiendas, dejara en mi pueblo colgada una barriga. Pocos pueblos, creo yo, podrán competir con esta estadística. Día a día, año a año, he ido asistiendo impotente a la decadencia de este hermoso pueblo que tanto amo. En la actualidad, Sedano, aunque refugio de veraneantes, es como comunidad un pueblo agónico, en una agonía lenta pero inexorable. Su población ronda los 200 habitantes, la tercera parte que hace 30 años, y en virtud de una dinámica implacable, han ido desapareciendo de él la notaría, el registro, el juzgado, el telégrafo, la fonda y la farmacia. La demografía de los últimos meses nos da un saldo dramático. 9 defunciones contra un solo nacimiento. De esto se deduce que la población de Sedano, como casi toda la de Castilla, es una población envejecida, que vive de su retiro y asiste aparentemente impasible, pero roída interiormente por el dolor y la nostalgia, al declinar de un sistema de vida y al final de una cultura. Y esta es la cabecera de comarca. ¿Qué ha sido de los pueblecitos serranos que la rodeaban? Patética relación. Nocedo, Cortiguera y Mozuelos vacíos y arruinados. Valdelateja vacío. Huidobro y Quintanaloma 3 habitantes. Turzo 6, Pesquera 10, Nidáguila 12 habitantes. ¿Para qué seguir?
Este es el panorama, bien poco halagüeño, por cierto, de mi tierra, en las estribaciones montañosas de la cordillera cantábrica. Tal vez el llano, con una economía agraria más definida y rentable, tenga mayores posibilidades de supervivencia. Pero la Castilla dura, esta inhóspita Castilla de Soria, norte de Burgos, norte de Palencia, etc., que no es agrícola, ni termina de ser pecuaria, de no arbitrarse unas urgentes medidas desde el poder, parece que su suerte, su mala suerte, está echada. Y aun admitiendo que estas medidas se pusieran inmediatamente en práctica, ¿cómo recuperar una población que no cuenta con generaciones de reservas, sin crecimiento vegetativo, donde los niveles de nacimientos son prácticamente inexistentes? He aquí una zona de Castilla, como dice Mallueco, biológicamente muerta, puesto que las posibilidades de regeneración desde dentro han desaparecido y las posibilidades de regresión de la ciudad al campo son, hoy por hoy, prácticamente impensables. ¿Qué perspectivas de futuro ante una realidad así caben para mi tierra, para gran parte de mi tierra, con autonomía y sin ella? Castilla, la Castilla mítica y milenaria pobladora de mundos, apenas tiene ya energías para poblarse a sí misma.